Muy bien, pues vamos a dar un brevísimo repaso a lo que hemos visto la semana pasada referente a lo que es el tema del amor. ¿Sí? Si recuerdan más o menos lo que hemos visto, lo que vimos la semana pasada. Comenzamos. ¿Cuál es el tema principal? El amor. ¿Sí? Vimos en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es paciente, ¿no? Recordamos que inclusive lo que era la palabra paciencia en su sentido en griego significa que es, y ahí lo dice la palabra que, macrosumia, dice, la cual literalmente significa tener espíritu largo o lejos de enojarse, si lo recuerdan. ¿Sí? Entonces, al tener un espíritu largo o estar lejos de enojarnos, lógicamente en el español tenemos el concepto de lo que es la paciencia. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. ¿Qué más recordamos? ¿Qué más vimos la semana pasada? Que según las traducciones de la Biblia, Ajá. usan una misma palabra para definir las cosas, porque en español decía que tomo, agarro y usa una palabra Ajá. para muchas cosas. Sí. Digamos, ajá, por eso vimos el ejemplo de varias versiones, porque hay hay un problema de traducción. Lamentablemente no podemos, igual, quienes saben un idioma o dos idiomas, saben que cuando traducen de un idioma a otro, no puedes hacer una traducción exactamente literal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muchas veces hacen los traductores? Tomar que una idea en conjunto, en concreto, para poder expresar, ¿no? Algo que siempre recuerdo y se me hace muy hermoso es de que en una población, precisamente aquí de México, cuando se estaba traduciendo la Biblia, en lugar de, ven que en la Biblia, nosotros en español, pues conocemos el pan, ¿no? Y decir, Jesús es el pan de vida, ¿no? Para nosotros, lo entendemos. Pero ellos, en esta población, ¿qué creen? No conocían el pan. Entonces, si los traductores decían, bueno, ¿qué es el pan de vida? ¿Ustedes creen que esas personas iban a entender? No, pero sí conocían la tortilla. Entonces, en lugar de decir Jesús es el pan de vida, ¿qué tradujeron? Jesús es la tortilla de vida. Porque eso les permite a ellos conceptualizar exactamente. Por eso, aunque veamos y sepamos que culturalmente que en el pueblo judío pues está el pan sin levadura, ¿sí? Que lo partió y Jesús lo repartió a sus discípulos. Bueno, para esta población que apenas iban conociendo de la palabra de Dios, que iban conociendo, pues el pan jamás se lo iban a imaginar, a menos que se los llevaran. Pero no era tanto culturizarlos, ¿no? O de cierta forma, transgredir de cierta forma su cultura, sino hacer la Biblia a su cultura, a su lenguaje. Por eso los traductores, otra vez repito, mejor decidieron poner hay que poner tortilla. Ellos es lo que conocen y entenderán, ¿no? Entonces, es lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del tema de la paciencia, aunque literalmente no significa paciencia, pero en español el concepto de la paciencia es lo que más se adapta o lo que más asemeja al concepto de macrosumia, la palabra que se utiliza en griego. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Y no es que esté mal la Biblia, ¿no? Sino más bien si no utilizas las palabras de la cultura, pues no van a lograr entender el mensaje. Así es. Es por eso que también nosotros aquí ya hemos, bueno, ya tiene pues, un año, hemos decidido no usar, en el caso, la versión 60, lo que tradicionalmente se ha utilizado por muchos años en las iglesias evangélicas, y hemos usado lo que es la nueva traducción viviente. ¿Por qué? Porque en la 60 todavía está el vosotros, quisisteis, amasteis. Entonces, queremos que el mensaje sea más cercano a la gente y no alejarlo hasta con el propio idioma, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros decidimos usar esta versión, ¿sí? No es de que sea la mejor, o sea, pues, pero para nosotros sí se considera de las mejorcitas, ¿no? ¿Es perfecta? No, no es perfecta. También tiene sus detalles como todas, ¿no? Pero es la que más para nosotros
ha sido buena opción para poder implementarla y usarla aquí en Aposento Alto. ¿Qué más recordamos la semana pasada? ¿No recordamos nada? Muy bien, lo vamos a recordar. No, más bien seguimos en el concepto de que Dios es el amor, es la fuente del amor. Y el hecho de que sea la fuente del amor, por eso podemos entender expresiones, por ejemplo, y en tu amor tuviste paciencia para no enojar. Ese concepto de decir, no porque Dios ame, o el hecho de que Dios ame atrae esa paciencia, por ejemplo, con nosotros, o cuando les da ese juicio a Israel, de decirles de que van a ser enjuiciados, pero va a ser como que cierta prórroga entre el anunciamiento del castigo y el castigo en sí. Que eso no es una emoción de Dios, sino más bien es el mismo concepto de sí mismo, el hecho de que es paciente, o en este caso es lento para enojarse. Exactamente, muy bien. Algo de los pasajes que veíamos la semana pasada, y de hecho por ahí, bueno, en nuestra hojita, hay una frase que el mismo Nehemías decía: en tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Prácticamente Dios, porque veíamos cómo Dios mostraba su amor para su pueblo a través de la paciencia, y veíamos, como dice aquí Nehemías, Dios mostró su amor al mostrar su paciencia al pueblo de Israel. Pregunta: ¿sintió Dios esta emoción, este sentimiento romántico, que algo por el cual decía, por eso yo te amo? No. ¿Qué sentía Dios? Recordemos y leímos un pasaje. ¿Qué sintió Dios durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto? Y una cita es muy clara, creo que el Salmo 95. Enojo. Durante 40 años, Dios estuvo enojado con el pueblo de Israel, ¿sí? Pero esa emoción que Dios sentía, pues, era amor, o sea, su amor era como un amor apache, ¿no? Enojo, y por eso los agradó. No, ¿sí? O sea, sí sentía el enojo, sí sentía la molestia de todas las tonterías que su pueblo hizo durante ese periodo. Sí estaba enojado, pero ¿cómo mostraba su amor? Siendo paciente. ¿Sí me explico? Siendo paciente. Y esto es algo que nosotros tenemos que ir como que asimilando, ¿verdad? Ir asimilando, porque de cierta forma nosotros estamos, ¿para qué? Para copiar, ¿sí? La forma de ser, la forma de pensar de nuestro Padre Celestial. ¿Sí me explico? Si no copiamos, si no vemos cómo Dios es en el Antiguo Testamento, cómo Dios es en el Nuevo Testamento, y nosotros seguimos de una forma egoísta y decir, pues es que así soy yo, ¿y qué? Entonces realmente no estamos dejando que Dios haga cambios importantes en nuestra vida y en las cosas, en las áreas de nuestra vida, con nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, en lo laboral, en todo. Vamos a tener muchos problemas si no dejamos que Dios nos guíe y nos haga a su forma. Recordemos cuál era el concepto principal del amor: que primeramente Dios sea glorificado y que después la voluntad de Dios sea cumplida en la persona. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que podemos ir entendiendo? Que el tema del amor no es una emoción, no es un sentimiento, no es algo que yo tenga que sentir para mostrar el amor. ¿Qué contradictorio al concepto del mundo, ¿verdad? El concepto del mundo es que yo me tengo que sentir, o sea, si no siento, pues no lo hago, ¿no? Sí, inclusive para decir, a lo que te vas a dedicar, es que si no te apasiona lo que te gusta, pues ¿para qué te dedicas, no? O sea, ¿para qué te esfuerzas en ello? Pero hay cosas que tenemos que hacer a pesar de que no nos guste, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que muchos de los hombres, o la mayoría de los hombres, sí queremos tener una familia, queremos tener una esposa, queremos tener unos hijos, tenemos que tener una bonita casa, pero ¿qué creen? Pregúntenos, ¿y te gusta ir a trabajar? ¿Qué contestarían los hombres? No, no. A las mujeres, ¿qué se les preguntaría? ¿Te gustaría tener hijos? No, pues sí, me gustaría. ¿Y te gusta siempre cambiar pañales? No. ¿Pero lo tienes?
qué hacer. ¿Sí me explico? Y eso por la expresión de amor tienes paciencia, soportas ciertas cosas. Muy bien. Creo que eso a grandes rasgos es lo que vimos la semana pasada en cuanto al tema de la paciencia, el tema de cómo Dios muestra su amor a través de la paciencia con su pueblo Israel. Ahora vamos allá a nuestras hojitas y dice lo siguiente. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿cómo se enseña el amor de Dios expresado por medio de la paciencia? Vamos a Mateo capítulo 18. Y también el amor de Dios se muestra al poder tener nosotros su palabra, ¿no, pastor? Porque A ver, otra vez. el amor de Dios se muestra al darnos su palabra, porque, o sea, lo conocemos a través de ella. Y esa es una muestra de amor, ¿no? Que Él se mostró, se da a conocer a través de su palabra, y Él quiere que nosotros la leamos y la queramos conocer más, ¿no? Es parte de la expresión de su amor. ¿Por qué? Porque si Él quiere, primero, que sea glorificado, y ahorita vamos a ir viendo más ese tema. Él quiere que sea glorificado y quiere que su voluntad sea cumplida en nosotros. Si no nos hubiese dado la Biblia, ¿cómo nosotros podríamos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Sí me explico? Entonces es parte de la muestra de su amor. ¿Sí? Porque adoraban a sus dioses extraños los demás pueblos, pero no sabían quién era su Dios. Israel tenía todos los principios, las bases, el cómo, el cuándo. Y era algo que también muchas naciones sí vieron, no sé si veían, y que muchos incluso creyeron en Dios por la forma en que Él se mostraba y que ellos sabían quién era su Dios. Sí, así es. De hecho, muchos extranjeros, pues yo creo que para ver cómo era el chisme, ¿no? Pues vámonos con Israel a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, así, tanto hubo gente mala. De hecho, en esta versión dice que iba mucha gentuza, ¿verdad? Así lo menciona. Pero había mucha gente que realmente eran prosélitos y se acercaron y se añadieron parte del pueblo de Israel, ¿sí? Pero pero es triste que el pueblo al cual va dirigida la palabra de Dios, al cual van dirigidas las promesas, simplemente dice, no nos interesa. ¿Sí? Como veíamos la semana pasada en la predicación con Jeremías y dijeron, ya no nos digas más, no nos interesa nada. ¿Y nosotros qué? Seguiremos honrando y haciendo ofrenda a la diosa del cielo. Así. Con esa, ¿cómo dirían? Con esa desfachatez, ¿verdad? Con esa soberbia. ¿Sí? Entonces, tristemente, el pueblo de Israel no ha tomado buenas decisiones en cuanto a su relación verdadera y personal con Dios. ¿Sí? Bien. Vamos a Mateo capítulo 18. Aquí en Mateo capítulo 18, yo les puse del 23 en adelante, y es cuando habla el tema. Pero quiero que veamos un poquito el contexto. Nada más nos vamos a leer 2 versículos antes. ¿Sí? Aquí, durante todo este discurso, pues Jesús está hablando con sus discípulos, están hablando de varios temas, y de repente, en el versículo 21, dice, luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y vuelve a hacer otra pregunta. ¿7 veces? ¿Sí? Ahora, no está especificando Pedro si cuántas veces lo debo perdonar en toda mi vida, en un día, en una semana, en un año. No lo especifica, ¿sí me explico? Pero podríamos pensar a lo mejor en el día, ¿no? Y hasta 7 veces podríamos decir que son muchas, ¿no? Pero sí, ¿qué contesta después en el versículo 22? Dice, no, 7 veces respondió. Respondió Jesús, dice, sino 70 veces 7. Si nosotros lo calculáramos que fuera, 70 veces 7, ¿cuánto es?
490 veces. Si nosotros lo pusiéramos dentro de un día de 24 horas, prácticamente nosotros estaríamos recibiendo 3 ofensas por minuto durante un periodo de 24 horas. ¿Sí me explico? Si dijéramos, si la pregunta de Pedro haya sido en un día, bueno, pues 490 veces en un día son 3 veces por minuto. En un minuto recibo 3 ofensas de Ur, ¿no? O yo ofendo al hermano José Luis, ¿no? En 3, así como que, le pego y, acuérdense que tiene que perdonarme. Basta, ya va la segunda. Acuérdense que tiene que perdonar. O sea, no puedo hacer eso y no puedo estar así teniendo esa actitud. Pero digamos, es un cálculo así nada más. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que Pedro nos está introduciendo? ¿Qué es el tema de qué? Del perdón. Pero ahora, ¿estamos hablando del perdón? No estamos hablando. Nuestro tema principal no es el perdón. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros viéramos el contexto. ¿Por qué? Porque en el versículo 23 sigue la respuesta del Señor Jesús y dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar. Esta palabra a veces la leemos y así nos la pasamos. Pero hay algo que hay que entender, que cuando el Señor Jesucristo dice, el reino del cielo se puede comparar, ¿qué nos está diciendo? ¿El reino de quién? Del cielo, el reino de Dios. ¿Donde reina quién? Dios. ¿Donde reino yo? ¿Donde reina las personas? No, donde reina Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo menciona que en el reino del cielo se puede comparar, hay que poner los ojos muy alerta, porque de cierta forma nos está hablando acerca de cómo va a ser en un futuro ese reino donde nosotros vamos a ser parte. ¿Sí? Y algo más interesante, que no es que nosotros nos tengamos que esperar cuando ya seamos parte de ese reino, sino que ahora, en el caso de nosotros que ya pasamos a ser parte de la familia de Dios, pregunto, ¿no ya formamos parte o deberíamos de ser parte de ese reino? ¿Sí? Y eso es algo que también nos tenemos que concientizar y tenemos que como que entenderlo, porque esto ¿qué quiere decir? Que lo que el Señor Jesucristo va a enseñar adelante, ahora nosotros como hijos de Dios, como parte de ese reino, tenemos que poner mucha atención, porque también hemos tratado de comparar lo que es para la iglesia y lo que es para el pueblo de Israel, y tanto promesas, enseñanzas y todo. Pero en este caso, ahora nosotros, por ser parte del reino, sabemos y entendemos que Jesucristo aquí en un principio tenía pensado en su pueblo Israel para que ellos fueran los primeros que aceptaran. Pero ahora nosotros, como parte de ese reino, tenemos que poner mucha atención a la enseñanza que el Señor Jesucristo ahora nos va a dar. ¿Por qué? Porque ahora somos ya parte de ese reino. ¿Sí me explico o los revolví? ¿Sí? Bueno, dice más adelante, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar. Y otra vez recordando, ¿qué tema estamos viendo? El tema principal es el amor, ¿sí? El amor expresado a través de la paciencia. ¿Cuál era el principal? Y otra vez lo voy a repetir porque los textos que vamos a ver van a ser más claros en este tema. ¿Cuál es el concepto del amor? Que la voluntad de Dios sea, que Él sea exaltado y que su voluntad sea en la persona. Entonces, cuando dice, y el reino del cielo, ¿qué estamos haciendo? Se está glorificando al Rey del cielo, ¿sí? Y su voluntad, como el reinante, que se haga en la voluntad ¿de quién? De las personas. Entonces, es una parábola, por eso es de que quise leer el contexto, porque parte de lo que vamos a ver tiene que ver un poco el perdón y la paciencia, que es lo que estamos viendo. ¿Sí vamos bien? Bueno, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó
que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia. ¿Qué tema estamos viendo? La paciencia. Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. ¿Qué estamos viendo hasta este punto? ¿Sí? Que parte del tener paciencia para con una persona, ¿sí? También es que perdonar. Aunque no estamos viendo ahorita el tema del perdón, ¿sí? Pero, y nos estamos enfocando con la paciencia, tienen cierta relación. No porque yo las relacione, sino porque el mismo Señor nos está enseñando que el hecho de que Dios muestre su amor a través de la paciencia también lleva implícito un poco de perdón. Si vamos bien, ¿sí? Seguimos adelante. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, otra vez el tema de la paciencia, y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? 34. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda su deuda. Y 35 como conclusión: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya vimos que el tema del perdón también va involucrado en lo que es el tema de la paciencia, ¿sí? Pero hay algo que también, que así como estas personas recibieron que el perdón o recibió, les tuvo paciencia, el rey le tuvo paciencia a esta persona y el rey ¿qué hizo? Le perdonó su deuda, ¿sí? Le tuvo paciencia y le perdonó su deuda. Pero la otra persona también había alguien que le debía, ¿sí? Alguien ahora en la cual él tenía la misma situación, pero no hizo lo mismo, ¿sí? Y por no hacer lo mismo, ¿qué fue lo que le sucedió? Tuvo esta disciplina o esta reprimienda de parte del principal amo, ¿no? Y concluye el Señor Jesucristo y dice: y esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón sus hermanos. Ahora, tenemos que entender que nosotros ahora como partes del reino, parte ahora que dice: esto les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan, etcétera, si se niegan a perdonar. Nosotros también estamos en esa misma situación. Nosotros que hemos venido a los pies de Jesucristo, que Dios ha tenido paciencia con nosotros, que nosotros, ¿de qué forma podíamos pagar nuestra deuda de pecado delante de Dios? ¿De qué forma? No la podíamos pagar, es impagable para nosotros. Es por eso que Dios tuvo que mandar a su Hijo para que nosotros a través de este Cordero, Jesucristo, poderlo presentar delante de Dios y decirle: he creído en Él como único medio de salvación, como único medio para que yo pueda pagar mis deudas de pecado delante de Dios. Es lo único que me puede salvar. Dios tuvo paciencia conmigo hasta el momento en el cual yo le pedí perdón y pagué mi deuda. Entonces,
¿Qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo? Que ahora nosotros, a los cuales se nos ha perdonado, a los cuales se nos ha tenido paciencia, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar amor a través de la paciencia. ¿Sí? Y eso es algo tremendo porque siempre la forma de Dios, la forma de pensar de Dios, lo que ha hecho Dios en nuestra vida, siempre debería de estar presente en nuestras vidas. Porque si siempre Dios está presente en nuestra vida y en nuestras mentes, nosotros viviríamos siempre a la forma de Dios. ¿Sí me explico? Pero si no lo hacemos de esa forma, simplemente seguiremos haciendo y reaccionando como el mundo reacciona. Seguiremos resolviendo las cosas como el mundo reacciona a las cosas y no a la forma de Dios. ¿Sí? Y hay algo que es bien importante y lo voy a seguir recalcando en esta clase. No necesitamos sentir nada para mostrarle amor a alguien. Ese concepto de que necesito sentir algo, de que necesito sentir una emoción, un sentimiento, ni Dios lo sintió. Y si Dios no lo sintió, ¿yo por qué lo tengo que sentir? ¿Sí me explico? Dios actuó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Actuar. ¿Sí? Como decíamos la semana pasada, tal vez hay algo que a lo mejor mi hijo puede hacer algo que a mí me molesta. ¿Sí? Puedo hacer algo que a mí me inquieta, me enfurece, pero no por eso voy a enojarme con él, le voy a dejar de hablar, le voy a pegar, le voy a sobajar, lo voy a exhibir. No, voy a tener paciencia con él. Sí, bueno, más adelante vamos a ver otras cosas y también, como vimos en el Antiguo Testamento, hay un límite y yo me tengo que acercar con él y hablar. ¿Sí? Inclusive puedo estar yo muy enojado y mostrarle mi amor a través de la paciencia a mi hijo. ¿Qué podría pasar con mi esposa si hace algo? Lo mismo. ¿Qué podría hacer con mi esposo si hace exactamente lo mismo? Lo que nunca debemos de hacer es que, como Dios nunca explotó, a pesar de que estaba enojado, nunca jamás explotó. Siempre tuvo paciencia y esa paciencia, ese acto de paciencia, ¿qué mostraba? Su amor. Sí. Tengo una pregunta. El perdón de Dios, la paciencia, Dios perdona, ¿no? Ajá. Y luego nosotros también tenemos que perdonar por ser pacientes, por mostrar amor. Ese perdón tiene que siempre venir de una disculpa. Hay dos vertientes. Muchas veces tienes que perdonar sin que te tengan que pedir perdón, pero eso es más por sanidad tuya, porque si no vas creando como ciertas raíces de amargura. Y la otra es que te vengan a pedir disculpas. ¿Por qué? En el caso de estas personas, esta persona pidió perdón, pidió que tuvieran paciencia. ¿Sí me expliqué? En el caso de nosotros como creyentes, ¿Dios nada más así nos perdonó? No, tuvimos que pedir perdón. Y si no pedimos perdón, ¿Dios nos hubiese perdonado? No. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y va más allá de lo que es el de perdonar sin que te pidan perdón. Lo que vemos en la Biblia es más de lo otro. ¿Sí? Dios lo hace con nosotros. ¿Sí? El pueblo de Israel, Dios perdonaba al pueblo de Israel nada más porque sí, o hasta que el pueblo de Israel le pidió perdón. Hasta que el pueblo de Israel le pidió. Bueno, arrepentido. Arrepentirse, ¿no? Por ejemplo, primero tenemos que arrepentirnos para poder perdón, ¿no? Sí. Así es, pero va la intención. O sea, yo cómo voy a arrepentir si ni siento a quién le voy a pedir perdón. Nada más voy a cambiar porque cambiaría. Por eso, o sea, no es nada más que, ay, bueno, pues perdóname, ya, porque no, o sea, es arrepentirnos y pedir perdón, ¿no? Y aun si no nos pidieran, si nosotros fuimos los que agredimos, probablemente arrepentirnos, y arrepentirnos es cambiarlo y pedir el perdón, ¿no? Conscientes de que estamos arrepentidos. Y si a nosotros nos agredieron, hay que perdonar, como usted dice,
por bienestar propio, ¿no? También, o sea, no esperar a que la otra persona se arrepienta y nos perdone, porque a lo mejor eso nunca sucede. O a lo mejor porque ya no está la persona. Ajá, entonces, pero tenemos que decidir perdonarlo por primero para estar bien delante de Dios, porque como usted dice, se empieza a llenarnos de rencor y no lo supera, ¿no? Entonces, para antes de llegar a eso, mejor perdonamos. Y si esa persona después llega arrepentida y nos pide perdón, nosotros ya estamos de una manera sanados. Sí, sí, así es. Y pues por el consejo de Dios, digo, eso no es nuevo, refiriéndome a que también Dios abarca esa situación en la cual dice, si tú antes de ir y entregar una ofrenda y mostrar una ofrenda al Señor, te acuerdas de que tienes algo con Él, etcétera, ve y primero arréglate con Él y después ya ve con Dios. O sea, Dios pide que también tengamos esa sanidad mental, sanidad emocional, para que nos podamos concentrar completamente. Exacto, para que nada nos estorbe de llegar con Él. Y por eso aquí cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Según tengo entendido, del contexto que vivían, eran muchas y perdonabas 3, ¿no? Entonces él se quiere ver muy espiritual diciendo añadiendo 7, 4 más. Ajá, 7. Y entonces Jesús le dice, no te digo que 7, 70 veces 7, ¿por qué? Porque en todo momento tienes que estar dispuesto a perdonar para que nada te estorbe delante de Él. Sí, porque aunque hicimos la cuenta que fueron 790, ya cuando llegue a las 791, como que las lleves contando y digas, no, ahora sí llegaste a las tantas, hasta las 491, y esta sí no te la perdono. No podemos decir eso. Sí, sí, o sea, prácticamente es un número grande que realmente nos da el de siempre estar dispuestos a perdonar. ¿Me explico? Sí, muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones referente a este texto? No. Seguimos adelante. Ahora, ¿quién fue el que hizo esta pregunta? Pedro. Vamos a ver si Pedro entendió lo que el Señor Jesucristo enseñó. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente. ¿Qué tema estamos viendo? La paciencia. Es paciente por amor a ustedes. ¿Quién está hablando aquí? Pedro. Nosotros, nuestra clase, nos estamos basando en ¿quién? En 1 Corintios capítulo 13. ¿Quién escribió 1 Corintios capítulo 13? Pablo. Entonces, Pablo dice que el amor es paciente. El amor se muestra a través de la paciencia. Y aquí otro apóstol, el apóstol Pedro, está diciendo que es paciente por amor a ustedes. Está enseñando lo mismo, que la expresión de amor de Dios es a través de ¿qué? Su paciencia. Y después dice, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y esto es algo que, otra vez lo repito, tenemos que tener muy en claro y valorar el amor de Dios y entender eso, que Dios siempre tuvo paciencia con nosotros. Algunos aceptamos a Jesucristo a mediana edad, algunos más tarde, algunos más jóvenes, de lo que sea. Sí, venimos de vidas como sea, venimos de vidas atroces o venimos de vidas no tan atroces, pero Dios en todo momento tuvo paciencia con nosotros, ¿sí? Y esa paciencia que Dios tuvo con nosotros solamente era ¿qué? La muestra de su amor. Es por eso que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, en ese de amó,
Solamente el concepto, vemos el concepto amor, pero ahorita estamos viendo que en ese concepto de amor también va implicada ¿qué? La paciencia, ¿sí? La paciencia. Sí, cada uno de nosotros sabemos exactamente la paciencia que Dios tuvo para cada uno de nosotros y hasta qué momento nosotros dijimos, sí, Señor, creo en ti. Sí, solamente cada uno en lo individual puede estar consciente de lo mucho que Dios fue paciente con nosotros. Yo he escuchado testimonios de gente que dice, y por años mi esposa me estuvo ahí duro y duro, hablándome, diciéndome, aconsejándome, hablándome de la Biblia, compartiéndome versículos y todo. Y yo le decía, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Y hasta que pasó algo, entendí lo que sea, dije, sí, Señor, creo en ti. Y la gente cuando entiende el concepto del amor de Dios en su vida, entiende la salvación, entiende ahora lo mucho que Dios fue paciente con ellos. ¿Sí me explico? Entonces, no es muy similar, no es muy diferente al concepto de la paciencia que Dios tuvo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como lo vimos, y como ahora Dios lo tiene para con nosotros. ¿Sí me explico? Y ahora, ¿por qué es paciente? Dice, ahora, el tema aquí que Pedro le están diciendo, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. ¿Por qué? Inclusive en la actualidad, todo lo que se publica en las redes sociales, muchos dicen publicaciones muy, ¿cómo es? Muy groseras o muy, ¿cómo decir? Muy duras, que dicen, a ver, tú que crees en Dios, tú que esto y que no sé qué, no que ya iba a venir, no que ya iba a venir pronto, ya van más de 2000 años ¿y qué? No ha venido nada y todavía lo vas a seguir esperando. Así con esa hazaña le dicen a uno o hacen ciertas publicaciones. Pero qué interesante que hace 2000 años la misma Biblia a través de Pedro ya tiene la respuesta. ¿Cuál es? No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes y no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y esas personas que publican esas situaciones o que a lo largo de la historia de estos 2000 años han dicho, es que el Señor ya viene. Y el Señor ya viene y no viene y no viene y seguimos esperando y no viene. Mi pregunta es, y como la acabamos de ver en Mateo 18, si ya somos parte de la familia de Dios, si ya somos parte del reino de Dios, ¿por qué querríamos que ya venga el Señor? No estoy diciendo que no quiero que ya venga, pero a veces esa emoción o ese concepto parece ser más una expresión egoísta, ¿sí? Que una expresión realmente de amor, ¿sí? Y de querer que muchas más personas conozcan el Evangelio. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué dirían, es que nosotros podemos ser esa generación a la cual el Señor Jesucristo lleva y transforma? No, pues todos los que han muerto en Cristo se van a ir al mismo tiempo. No porque seamos nosotros los últimos, vamos a ser sobre los anteriores. Eso no. Pero la Biblia dice, ven pronto, Señor Jesús. Así es. También dice que es algo que tenemos que estar anhelando. Sí. Sí. Pero aquí el tema que está hablando Pedro es que la paciencia del Señor, o sea, el querer que venga Dios a nuestras vidas, es cierto. Ya, se manifiesta eso físico, ¿no? Que venga. Pero es ahí donde nosotros, cuando entendemos más el concepto del amor de Dios, entendemos que podríamos estarlo haciendo un poco más por egoísmo que por que la gente conozca más de Jesucristo. ¿Sí? ¿El Espíritu Santo está en mí? Sí. En la iglesia, en cada uno de nosotros. ¿Su voluntad de Dios se puede cumplir en mí ahora? Sí.
¿Dios puede reinar en mí ahora? Sí. ¿Qué prisa tengo para que el Señor venga? Sí, entiendo eso, Sí, pero también le digo, dice que sí tenemos que estar esperando la venida del así Señor, que es, sí debe así ser, que es, sí tiene que ser algo que deseemos, así es. porque también, aunque ahorita esté el Espíritu Santo en nuestro corazón y todo, sí va a haber una diferencia, porque vamos a dejar este cuerpo carnal. No, va a ser transformado, Bueno, pero va a ser, seguiremos siendo, va a ser transformado, pero ya no, porque dice, no recuerdo exactamente el pasaje, pero dice que será de mí, ¿no? Que todavía estoy en este cuerpo. ese es Romanos capítulo 7 y ese ya lo abarcamos. Hay un video que abarcamos acá. Romanos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 y explica eso muy bien. Y esa persona que dice que Él me librará de este cuerpo no es un cristiano. Sí, sí, lo vimos. Sí, entonces, pero sí, o sea, lo que usted dice es cierto y no contradigo la Biblia. ¿Pero por qué lo dice? Porque es parte de las promesas que el Señor Jesucristo dio. Claro que o sea, si yo dejo de esperar la venida del Señor, entonces yo estoy dejando de confiar en Él. ¿Sí me explico? Pero Él va a venir cuando Él quiera, cuando Él vea, ahora sí que el momento oportuno. Por eso incluso dice ¿Sí? que estemos velando, ¿no? Porque o sea, no podemos tampoco estar fuera de saber que va a venir y que esto se va a cumplir. Nosotros tenemos que seguir trabajando, pero tenemos que seguir cumpliendo lo que Él dice en nuestras vidas, porque dice que estemos velando y llorando para que el día que Él venga nos encuentre listos, ¿no? O sea, no en cosas del mundo, sino... Está hablando acerca de las parábolas de las 10 vírgenes. Ajá. ¿Ok? En las parábolas de las 10 vírgenes no es la iglesia. Ya también hay otro video que hablamos anteriormente acerca de esas parábolas en donde habla que esas no es la iglesia. ¿Sí? Entonces, digo, es que tenemos, es lo que hemos dicho aquí a veces, y la entiendo, a veces hablamos y todo, pero si descontextualizamos, muchas veces nada más hablamos dichos y todo, y nos damos así de bibliazos, pero no están correctos, interpretados o aplicados en el tema que a lo mejor estamos abarcando. Pero en realidad sí tenemos que estar esperándolo. Sí tenemos que Lo estar esperamos porque es una preparados. de las promesas que Él nos dio. Claro. Por eso lo estamos. Estar preparados. ¿Preparados para qué? Meditando en su palabra, porque hay quien vive Un como si cristiano, nunca fuera a llegar. un cristiano natural ya debería de hacerlo. ¿Sí? Un verdadero hijo de Dios tendrá que ser obligado para leer la Biblia. Tendrá que ser obligado para que se venga a congregar. ¿Preparados para qué? Por eso es de que esa parábola no va dirigida a la iglesia. Tiene ahí sus porqués. Y ese está en Mateo capítulo 25 y recordemos que es la respuesta que Dios le ha dado a los discípulos, que dicen, ¿qué señales habrá de tu venida? Y esa es la continuación de las cosas en el futuro. ¿Sí? Pero cuando ya está, prácticamente cuando en Mateo capítulo 24, cuando Jesús menciona, y uno será tomado y uno será dejado, y después continúa Mateo 25 con esa parábola, ya la iglesia ya no está aquí. Ya eso es. Vea el video. Pero bueno, sí dice que dice, ven pronto, Señor Jesucristo. Así es en Bueno, Apocalipsis, sí, así, y eso ven. sí, pues, sí Sí, tiene que ser un deseo para nosotros, no egoísta, como dice, porque está trabajando. Ni, ay, no, ya te tardaste o ya, habrá que, pero sí tiene que ser un deseo en nuestro corazón que Jesucristo venga. sí, pero no muchas veces como se plantea. A ver, Es como la confianza de que Dios va a cumplir sus promesas y que no tenemos que tener miedo a que llegue, ¿no? Y anhelar, digamos, ese futuro mejor, pero no desear orando, ay Dios, ya ven, porque el mundo ya está muy mal, Dios ven, de esa forma. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que evitar. Sí, Ese anhelo de que Él venga. es que, por ejemplo, Pablo decía, es que yo no sé qué sea mejor. ¿Sí? O sea, ya me fue anunciado que pues ya me voy a ir, pero ¿qué va a ser mejor?
o irme con el Señor, ¿sí? O seguir quedándome aquí y seguir predicando el Evangelio. O sea, había una diferencia para Pablo. A lo mejor dice, sí, ya muchísimo mejor todo, pero él, ¿qué veía más necesidad? ¿Ya irse con el Señor o seguir predicando el Evangelio? Seguir predicando el Evangelio es mucho más importante. De todas formas, él decía, o sea, ya lo tengo. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, sí, deseamos y todo, pero ya el reino de Dios ya está en mí. De la forma en cómo me va a reinar Jesucristo allá, ya está, tiene que ya estar reinando en mi vida ahora. No necesito yo que ya me cambie hasta mi forma de pensar y todo. O sea, tristemente, algo que no queremos aceptar es de que la nueva criatura que Dios está haciendo con nosotros, esta nueva criatura realmente debe de ser nueva criatura. Tiene que haber un cambio. Sí, y cuando una persona realmente entiende estas cosas, entiende que Dios quiere que su voluntad sea en su vida y deja que Dios sea parte de su vida, sí desea que el Señor se manifieste, desea que el Señor venga, pero si ya está haciendo Dios parte de su vida. No sé si soy claro, ¿sí? Entonces, pero muchas veces decimos, es que ya no me quiero esforzar, ya no quiero hacer yo nada, ya quiero que Él me transforme, mi terquedad, mis malas decisiones, mis emociones contrariadas, ya no quiero saber más de mí, ya ven Señor Jesús y eso no está bien. Esa forma de querer desear a Dios está. O como de broma yo lo digo, ¿por qué le debo a Coppel? ¿Por qué le debo a Azteca? ¿Por qué le debo? Y por eso ya quiero que venga el Señor Jesús. Eso no es desear la venida del Señor. ¿Sí me explico? Para cosas egoístas, sino todo lo contrario. ¿Me explico? Entonces, es importante. Y ahora dice también en el versículo, ¿cuál leemos? Nada más hasta el 9, dice, es paciente por amor a ustedes, dice, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Sí? Entonces, realmente no es que Dios tarde su promesa, sino que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y que pidan perdón de sus pecados. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Romanos capítulo 2. Sí, cierto. Versículo 15, gracias. Sí, no sé por qué tenía esa impresión de que se me va a olvidar este pasaje como está separado, pero gracias por acordarlo, hermano. Entonces, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice lo siguiente. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente, ¿qué? Sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. ¿Sí? Complementando el pasaje anterior que leímos, otra vez resalto, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. En el Antiguo Testamento vimos cómo Dios era paciente para con su pueblo, ¿sí? Y era muy paciente, a pesar de que Dios estaba enojado, era muy paciente. Y en cada momento Dios quería que su pueblo, ¿qué actitud tuviera? De arrepentimiento, de decir, Señor, tú nos escogiste, somos tu pueblo escogido, ahora te honramos y nos despojamos de toda nuestra idolatría y bla, 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 y ya. Dios estuvo esperando durante 40 años y su pueblo jamás lo hizo. Tristemente, no lo hizo. Y como veíamos, Dios llega a un límite, Dios llega hasta aquí y disciplinó. ¿Qué es lo que vimos? Esa primera generación que salió de Egipto, ¿es la que entró a la tierra prometida? No, todos se murieron y es por eso que tenemos el libro de Deuteronomio, porque es la segunda repetición de la ley para esa nueva generación. Pero Dios en todo momento fue paciente. Entonces,
hoy en la actualidad, ¿Dios sigue siendo paciente con la humanidad? Sí, sigue paciente. Y Pedro, lo acabamos de leer, Dios no retarda su promesa, sino que Dios es paciente. Y en esa paciencia, ¿qué está mostrando? Su amor. Como también lo fue en su momento con Sodoma, ¿no? Gomorra, porque también fue paciente hasta que llegaron a... porque ya, y también lo dice cuando, con las demás tierras, ¿no? Porque todavía no han llegado no recuerdo la palabra, pero sí también les tuvo paciencia. Así es. De hecho, por ejemplo, en el caso de Noé, ¿sí? Y de hecho vamos a ver un poquito de Noé hoy en la predicación. En el caso de Noé, Dios le anunció a Noé, cuando Noé tenía cierta edad, que hiciera el arca, etc. ¿Cuánto tiempo se tardó Noé para hacer el arca? 100 años. También el Nuevo Testamento menciona que Noé fue un pregonero de qué? De justicia. No, a diferencia de esa película basura última de Noé, que plasman ahí que Dios no quería que nadie subiera al arca, ¿sí? Es todo lo contrario, ¿sí? Dios hubiese querido que mucha gente que creyera en Dios se subiera al arca, ¿no? Perdón lo que voy a decir, o sea, el arca era para aceptar a todo tipo de animal. Entonces, Dios quería que la gente fuese salva, ¿sí? Pero solamente ¿cuántas personas entraron? 8, ¿sí? Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet, con cada uno con su esposa, 8 personas y todos los demás, ¿sí? Durante 100 años, ¿Dios fue paciente? Sí, durante esos 100 años Noé estuvo anunciando, y va a llover, y vengan, y acaba. Nunca había llovido, ¿verdad? Es como, ¿qué es eso de llover? ¿No? ¿Qué es eso de llover? Entonces, fue pregonero de justicia, fue pregonero de esa esperanza, y simplemente nadie le creyó. Dios fue paciente, llegó a su límite. Eso también que cumple sus promesas. Así como la cumplió en su momento, la va a cumplir, él va a venir y entonces va a terminar su paciencia. Así es. Sí, así es. Muy bien. Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, versículo del 2 al 5, dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Dice, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas, y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Qué acabamos de leer con Pedro? Dice, Pedro habló acerca en cuanto a ese tema, que Dios muestra su paciencia para con el mundo, esperando que todos vengan, ¿qué? Al arrepentimiento. Y también menciona el versículo 15 que leímos, dice, de esto también habló ¿quién? Pablo. Y ahora vemos a lo que dice Pablo, y otra vez dice, versículo 4, principal dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente, que es el tema que estamos viendo, que Dios es contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Sí? Entonces, la paciencia de Dios, ¿sí? En el caso de lo que estamos hablando del mundo en general, así como lo vimos en Pedro, así como lo estamos viendo en Romanos, la paciencia de Dios
sigue mostrando su amor para con nosotros. No se queda en Juan 3:16 en el momento en que por eso Dios envió a su Hijo, porque nos quedamos así, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y hasta ahí. Pero también día con día hasta el día de hoy, Dios muestra su amor y su paciencia con nosotros, en que siendo aún pecadores, todavía el sacrificio de Jesucristo es vigente a la fecha y quiere que cada uno de nosotros venga al arrepentimiento. ¿Sí? Que cada uno de nosotros podamos estar conscientes, y me impresiona mucho cómo lo dice aquí Pablo. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Sí? Y cada quien, tanto las personas que están allá afuera o nosotros mismos, sabemos de lo cual Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Cuántas veces nos han podido invitar y nosotros dijimos, no nos interesa Dios? ¿Cuántas veces nos han hablado del Evangelio y decimos, no nos interesa Dios? ¿Sí? Pero aquella persona, como dice aquí, versículo 5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte. ¿Qué es lo que dice? Versículo 6, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Entonces, exactamente como en el Antiguo Testamento, Dios mostraba su amor a través de la paciencia, y ahora Dios en el tiempo actual muestra su amor a través de la paciencia, también Dios tiene un límite. ¿Sí? Como decíamos, la paciencia de Dios no es eterna. ¿Sí? No es de que digamos, otra vez lo repito, sí, yo soy así todo, pero ya, yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios es todo amor, que Él es paciente, amoroso, bondadoso y todo, y cuando esté ahí ahí en mi cama postrado ya a punto de morirme, ¿qué creen? Le voy a pedir perdón a Dios y así ya me voy a poder ir al cielo. ¿Creen eso posible? No. ¿Sí? O cuando a gente se le comparte así, cuando está así prácticamente a punto de morir, casi nos invitan para que le demos los santos óleos, ¿verdad? A la persona y todo, y mucha gente sí diga que acepta a Jesucristo y todo, y la gente muchas veces, lógicamente, y sabe en qué situación está emocionalmente, moralmente, cómo está la gente, pues la gente va a decir a todo que sí. Sí, acepto, me quiero ir al cielo. Pero nada más, como el mismo Isaías, como el mismo Jeremías dice, este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque realmente no estás creyendo. ¿Sí? Pero a veces también es tanto no sé, no querer creer en Dios, que ni en los peores momentos. Sí. Tenía un maestro en la universidad, estaba muy enfermo de cáncer, y ya yo le fui a testificar y lo fui a cuidar al hospital. Incluso el pastor Germán fue a testificarle al hospital, y él dijo, sí, de hecho me regalaron una Biblia y todo, pero sería demasiado hipócrita de mi parte a estas alturas de mi vida creer en Dios cuando nunca lo hice. Y él murió sin Cristo. Pero qué bueno que fue honesto. ¿Sí? Porque mucha gente no es honesta y lo hace así por religiosidad. Aceptan a Cristo por religiosidad. Aceptan a Cristo de una forma religiosa y no de una forma verdadera. ¿Sí? Él murió sin Cristo. Y no solo yo, porque él dijo que había conocido a otra persona que se le había regalado una Biblia y todo. ¿No? Él nunca dejó de creer en Marx. Pues sí. Y ni ahí ni Marx le ayudó. No. Muy triste para mí. Pues sí. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones referente a este texto? No. Seguimos adelante. Vamos a ver si podemos terminar la hojita. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos 15, 17. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, versículo 15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios
tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran ¿qué? Paciencia. ¿Sí? ¿Qué tema estamos viendo? Del amor de Dios expresado a través de la paciencia. Dice, y aún con los peores pecadores. ¿Sí? Dice, de esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Algo que nosotros debemos estar siempre conscientes. Por eso estamos viendo estos pasajes referente a lo mucho que Dios ha sido paciente con nosotros. Recordamos un poquito de la vida de Pablo, ¿sí? ¿Cómo era Pablo? ¿Sí? Antes de ser Pablo era Saulo de Tarso. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Perseguía a los cristianos, los perseguía y les decía, ¿las extraes? Los perseguía y decía, ¿estás encantado? No, los perseguía para matarlos, los perseguía para que su intención era deshacer esa nueva secta, lo que era para él, deshacerla completamente y que el nombre de Cristo fuese borrado completamente, ¿sí? Entonces, él mataba, él perseguía, los sacaba de sus propios hogares para poderlos, asediar, pedía permiso para ir a perseguir a los cristianos de allá, para perseguir a los cristianos de acá. Pregunta, ¿en todo ese momento Dios tuvo paciencia con Pablo? Sí. ¿Lo amó? Sí, mostró a través de su paciencia. Otra pregunta, ¿Dios sentía algo por Pablo, algo así romántico, algo emocional, que diga, ay, ese Pablo, mira, ya mató a estos 5 cristianos, ay, pero que lo amo tanto, ¿verdad? Ay, ahora Pablo se fue para allá y ay, otra vez mató a unos 15 cristianos, y mire cómo los sacó y los sacó arrastrando y todo, y mató a su hijo acá y, ay, pero lo amo tanto, siento tanto amor por Pablo. ¿Dios sintió eso? Cuando el mismo Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y mataba a cristianos, hijos de Dios, creyentes de Dios, ¿qué sentía Dios? ¿Qué podemos pensar que sentía Dios? Dolor. ¿Enojo? ¿Enojo? Sí, sí, enojo. Entonces, ¿cómo es que Pablo, o sea, es por eso que es importante que veamos la paciencia, el amor de Dios expresado a través de la paciencia, porque no solamente es, sí, tengo paciencia. No, tenemos, si no conceptualizamos, si no entendemos bien el concepto grande que es la paciencia para nosotros en nuestra vida diaria será, bueno, tengo paciencia ya. No, ¿sí? No es así. Y Pablo lo entendía muy bien. Él sabía que en su vida anterior no había sido una, como dicen, monedita de oro y que Dios sentía esta emoción romántica, sentía algo. No, Dios sentía enojo, ira, molestia con Saulo de Tarso. Así. ¿Sí? Si no diríamos que Dios estaba siempre regocijándose cuando mataban a sus hijos y cristianos, ¿verdad? Por mano de Saulo de Tarso. Eso no puede ser posible. ¿Sí me explico? Entonces, y algo interesante, que mismo Pablo aquí dice, dice, versículo 16, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia. Por eso el tema de la paciencia no nada más es algo, una palabra, un concepto así nada más meramente fugaz. No, el concepto de la paciencia, el amor de Dios a través de la paciencia es algo que no debemos de pasar por alto. Y después dice, aún con los peores pecadores. ¿Sí? Él se consideraba de los peores pecadores, pero él mismo dice, y aún con los peores pecadores. O sea, ¿qué pecado hay que no pueda Dios perdonar? Todo. Todo lo perdona. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros es suficiente para borrar cualquier pecado, sea cual sea. Es por eso que no podemos conceptualizar de que hay pecados chiquitos, hay pecados grandes. El pecado es pecado. El pecado es desobediencia a Dios y es pecado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces dice más adelante, de esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él
y recibir la vida eterna. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede decir, es que yo no me puedo acercar a Dios porque yo soy muy malo, ¿sí? Es que yo no puedo acercarme a Dios porque, mira, he sido, no sé, narcotraficante, ¿no? Y he matado y esto, y he hecho levantones acá, y esto, y ¿cómo Dios me va a perdonar? ¿Dios lo puede perdonar? Sí. Sí, es que mira, he tratado a ser mi esposa, le he pegado, mi esposa salió huyendo de mí porque yo siempre estuve lleno de furia, estaba enojado con el mundo y lo que sea, y estoy hacia lejos de ellos, yo quisiera recuperarlos, pero ¿Dios me va a perdonar? Sí. Aún si fuera satanista, ¿no? Aún si fueses satanista, aún si fueses adorador de espíritus, aún si fueses consultor de demonios, consultor de los muertos, lo que sea, aún eso Dios lo puede perdonar. ¿Sí me explico? Todo absolutamente Dios lo puede perdonar. Sí, y es por eso que dice, de esa manera otros se darán cuenta de que también puede creer en Él. Entonces, ¿hay alguna excusa para la gente que pueda decir, es que yo no me acerco a Dios porque no me va a perdonar o porque yo soy muy malo? No. Todos los que estén trabajados y cargados pueden venir a Cristo y poder descansar y traer paz a sus corazones, traer paz a sus vidas. Pero la persona tiene que venir. ¿Sí? No tiene que ser ni espantada, no tiene que ni ser obligada, ¿sí? Sino la persona tiene que venir. Y versículo 17 dice, ahora otra vez recordemos cuál es el principal concepto del amor, que es que Dios sea glorificado y que su voluntad sea en las personas. Ok, Pablo ya nos dio parte de su testimonio. ¿Cómo era? ¿Sí? Y ahora cómo Dios lo utilizó y cómo la voluntad de Dios fue en su vida. Si vamos bien, ¿sí? Y en el versículo 17 dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios y para siempre. Y para siempre Él es Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios en Pablo? ¿Pablo exaltó el nombre de Dios? Sí. ¿Dejó que la voluntad de Dios fuese cumplida en él? Sí. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el concepto del amor. Cuando Dios muestra su amor, se tiene que hacer esas manifestaciones. Dios exaltado y la voluntad de Dios hecha carne en las personas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos adelante. Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, ya estamos ahí, dice lo siguiente. Dado que Dios los eligió, aquí, bueno, Pablo está hablando, ¿quién escribió Colosenses? Pablo. Y lógicamente, para Colosenses es una iglesia, ¿qué? Gentil. ¿Sí? Entonces, ¿eso nos atañe o decimos, no, ese es del pueblo de Israel? No, nos atañe. ¿Sí? Nos involucra. Dado que Dios los eligió, ¿a quiénes? Bueno, a parte de la iglesia, para que sean, ¿qué? Su pueblo santo. ¿Sí? Nos eligió para que seamos su pueblo santo. ¿Qué es santo? Recordemos, apartados para Él. Sí, somos elegidos por Dios. Dice que, y amado por Él. Sí, dice, ustedes tienen que, ese de ustedes tienen que, sí, me está preguntando si yo quiero. ¿Me está qué? Diciendo ya lo que uno, ustedes tienen que hacer esto. Es mi obligación, ¿sí? Es mi obligación de hacerlo, ¿sí? Es mi obligación. Entonces, ahí sí yo tengo como hijo de Dios, como cristiano, estos pasajes en los cuales Dios me está hablando a mí
ahora sí directamente, no al pueblo de Israel, sino ahora sí a la iglesia, dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, dice, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, que es lo que estamos viendo. El amor de Dios expresado a través de la paciencia. ¿Sí? Versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. ¿Sí recuerdan el tema que vimos en Mateo 18? ¿Sí? Que Pedro menciona, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y Jesús, a partir de esa pregunta, también habló ¿de qué? De la paciencia. ¿Sí? Entonces, nosotros nos tenemos que vestir de esa paciencia y también implícito también tiene que ver el tema de qué? Del perdón dentro de la paciencia. Dice, recuerden, fíjense, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Sí? Si nosotros, así como Pablo, si nosotros no entendemos y comprendemos que Dios nos amó y que mostró su paciencia a través de nosotros y valoramos realmente lo que Dios hizo y que perdonó nuestros pecados, si no estamos bien conscientes de eso, difícilmente nosotros podemos compartir eso para con los demás. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque si no es bien claro para nosotros el gran amor que Dios tuvo para con nosotros, y no estoy hablando de una emoción, sino las acciones que Dios tuvo, porque Dios tuvo paciencia conmigo hasta que yo llegué a sus pies, y cuando yo llegué a sus pies, ¿qué hizo? Me perdonó. ¿Sintió algo? Otra vez lo repito y lo voy a estar repitiendo. ¿Sintió algo Dios? ¿Sintió algo así bonito, romántico? No. Tuvo actos de amor. Expresó su paciencia y me perdonó. Y como dice, dice, y así como el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. 14. Sobre todo, vístanse de ¿qué? Amor. ¿Sí? Y ahora dirán, bueno, otra vez amor. Pero bueno, aquí estamos viendo y vamos a estar escudriñando lo que es el concepto del amor. El amor va mucho más allá de lo que el mundo nos ha enseñado, que es el amor. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios va mucho más allá, es mucho más complejo. No es emoción, no es sentimiento, sino son acciones. Después dice, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿A todos en quién? En Cristo, en la iglesia, como familias, como pareja. ¿Sí? Cuando en una pareja, cuando en la iglesia, entre nosotros, si no tenemos muchas veces paciencia los unos con los otros, y no me quiero adelantar porque más adelante vamos a ver unos pasajes referente a ello, cuanto a la paciencia dentro de la iglesia, pero es parte del amor. No es sentir bonito, no es sentir algo. No esperemos sentir algo para poder expresar el amor. Eso no es el amor de Dios. ¿Sí me estoy diciendo claro? Eso no es el amor de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, vamos rápido. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 18 al 21. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Ustedes, fíjense bien, este es un ejemplo que da Pedro. 18. Ustedes los que son esclavos, ¿esclavos de qué? ¿Tenemos que esclavos al pecado? No, ¿verdad? Ahorita esclavos como siervos, como trabajadores. Bueno, dice, ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordena,
no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren ¿con qué? Con paciencia cuando reciben un trato injusto. Y esto es algo que le agradezco a Pedro porque nos está dando un ejemplo. A veces pensamos que la paciencia, o sea, sí, sí, Pablo, pero sí, Pedro, perdón, pero ¿cómo expreso ese amor y cómo expreso esa paciencia en mi vida diaria? ¿Sí? Porque muchas veces, muchas de las cosas que nos podemos aprender en la Biblia, nos aprendemos estos versículos, ¿no? Que nos sentimos bien súper espirituales y sabiondos de la Biblia, pero llegamos, y los días domingos, ¿no? Nos sentimos así y hablamos con textos y todo, pero llega, o saliendo aquí, o llega el lunes en la mañana, y cuando me presento a mi trabajo, o cuando estoy con mi esposa, o cuando estoy tratando a mis hijos, ¿cómo me comporto? Mal. ¿Sí? Y eso es lo que un verdadero cristiano no tiene que ser. ¿Sí? Lo que nosotros vamos aprendiendo tiene que irse, ¿qué? A la vida diaria. Nosotros deberíamos de ser más cristianos de lunes a sábado y el domingo ser como que la conclusión. ¿Sí? Y muchas veces hacemoslo al revés. La gente está acostumbrada a hacerlo al revés, ser nada más cristiano el día domingo y nada más el tiempo de culto, porque después saliendo aquí, su vida es un desgarriate. Y entre semana, peor. ¿Sí? Tristemente. Y aquí Pedro nos está diciendo, en el caso de los esclavos, en el caso de los que somos trabajadores, tenemos que ser someternos, ¿sí? A nuestros jefes. Y dice, y no solo si son bondadosos, razonables, sino también si son crueles. ¿Sí? Y es ahí donde nuestro verdadero carácter y nuestro verdadero ser, ya transformado por Cristo, por Dios, debe de salir. ¿Sí? Yo no puedo decir no, pues, ¿por qué me habla así, no? Y aunque sea mi jefe, pero ¿qué es lo que te está recomendando Pedro? ¿Qué es más importante? ¿Lo que dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, o mi ego y mi orgullo? ¿Sí me explico? ¿Sí? Si no, no estaríamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y algo, versículo 19 dice, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agradará de ustedes. ¿Sí? Y todos esos problemas, así como este esclavo que ilustra muy bien Pedro, tiene este tipo de problemas y todo, y Pedro le da esa recomendación, sé paciente, sé paciente, sé paciente. Y cuando Dios ve esa paciencia, y algo que les puedo decir, y perdón que lo diga de mí, por experiencia propia, cuando hay un jefe o algo que está, ¿sí? Y eres paciente, o él cambia de actitud, algo pasa. O él cambia de actitud, o lo cambian de área a él, o te cambian de área a ti. Pero Dios no se tarda mucho. O sea, Él ve hasta qué punto nosotros llegamos. Pero con antelación nosotros tenemos que hacer que mostrar esa obediencia, ese amor y esa paciencia, aún para quienes, por eso pone el ejemplo de un jefe, aún para quienes tienen autoridad sobre uno. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahora en el sentido de una relación de pareja? ¿Sí? ¿Quién es al que se le ha dado la autoridad dentro del matrimonio, según la Biblia? Al hombre. ¿Y la mujer qué tiene que hacer? Sí, tiene que ser así. ¿Y a muchas mujeres les agrada eso? No, no les agrada. En lo absoluto. Entonces, empezando por ahí, cuando la mujer no le agrada
Así, y aquí le está diciendo, y los que son esclavos y todo, bueno, pues ahora las mujeres, sí, que saben que su autoridad es su marido, sí, que también el marido tiene que ser un hombre guiado por Cristo, ¿verdad? Un hombre que realmente esté comprometido con Dios y no va a ser un típico machista, eh, feminicida, ¿no? Casi, casi, sino realmente un hombre que ame a Cristo y que ame a su esposa. Y ese hombre dirigirá bien a su esposa, dirigirá bien a su familia, dirigirá bien a sus hijos. La mujer, ¿qué tiene que hacer? Someterse bajo el liderazgo de su esposo, ¿sí? Y en el momento en que la mujer empiece como que a replar o querer sustituir, ¿sí?, el lugar del varón, ¿hay problemas o no hay problemas? Hay problemas, demasiados. Por culpa del varón, cuando la mujer no se quiere someter, ¿es culpa del varón? No, es porque la mujer no se quiere someter, ¿sí? Cuando, digamos, si hay un hombre bueno que ama a Dios y todo, y su mujer no se quiere someter a él, no, es que soy mujer, la liberación, y dice en la Biblia, ¿no?, que somos igual delante de la gracia y todo, y empieza a echar sus bibliazos, ¿no? Todo. Entonces, no, cálmate, o sea, sí, somos igual y todo, pero hay un orden que Dios ha establecido. Está Dios, está Cristo, está el esposo y está la esposa. Así Dios lo estableció. Y ese es algo que no se puede cambiar. Y la mujer jamás lo va a cambiar. ¿Sí me explico? Entonces, si una mujer no se somete, si no, como dice aquí, si no tiene paciencia al liderazgo de su esposo, a lo mejor tenemos esposos, como dirían, muy pasivos, o esposos inclusive dirían hasta muy femeninos, ¿sí? O esposos, a lo mejor eso también a las mujeres les choca, ¿no? O sea, ¿cómo le diría yo a mi esposo, a ver, amor, fíjate que tenemos, falta cambiar ese foco. Ah, sí, amor, ok, ya. Se distrae y todo pasa. Pasa un día, pasan 2 días, pasa 3 días, pasa 4 días. La mujer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener paciencia. Estamos hablando que si dice que ama a su esposo, ¿cómo le va a mostrar a su esposo? ¿Puede estar la mujer enojada porque su esposo no cambia el foco? Sí. ¿Es válido que la mujer se enoje con su esposo? Sí. Sí, pero ¿cómo va a mostrar su verdadero amor? ¿A través de qué? De la paciencia. Y ahora otra vez, como dicen, la forma de pedir está el dar. Amor, ¿te acuerdas? A lo mejor hasta eso, ¿no? ¿Te acuerdas de que te había dicho? Es así como que le están diciendo, ay, mire, es un tontito, un olvidadizo. No, simplemente, amor, como si hubiera sido la primera vez. Amor, ¿me ayudas a cambiar bueno, falta ese foco? Ah, sí, es cierto. Hasta él mismo dice, sí, ¿verdad? Ya me habías dicho. Él mismo dice, sí, ¿verdad? Ya me habías dicho. Ahorita voy y lo cambio. Y se cambia. ¿Sí? Ser pacientes, ser tolerantes, ¿sí? Porque muchas veces, si no vivimos de esa forma, es problema tras problema. Lucha de egos, ella no se quiere someter a él, ella no deje que él gobierne, él quiere gobernar y todo, pero ella le está diciendo, no, estás mal, ¿por qué haces? Guarda silencio, mujer, ¿sí? Deja que él aprenda. Y muchas veces, a veces no tenemos los hombres una buena figura de paternidad, una buena figura de liderazgo, y de repente cuando nos casamos y empezamos a tener hijos, pues empezamos a ver en la Biblia y que tú tienes que ser el líder, tú tienes que ser esto y todo. Y de aparte de toda la presión de la sociedad, ahora todavía Dios me compromete y me dice, el que tiene la responsabilidad eres tú, no ella. ¿Sí? Eres tú, ¿sí? Entonces, es todo un proceso de aprender.
así como mi identidad como hasta como hombre, ¿no? Como hijo de Dios, como líder de mi familia, como líder, enseñarle a mis hijos, etcétera, etcétera. Y es ahí donde la mujer, ¿qué tiene que hacer? Si ama a su esposo, ¿qué tiene que mostrar? ¿Qué? Su paciencia. Si la mujer no le muestra esa paciencia, no. O igual pasa al revés. Ya nos casamos y todo, y de repente, pues, ¿qué vamos a comer? Pregunta el hombre, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Y si la mujer contesta, como algunas dicen, pues no sé, yo nunca he cocinado. Siempre me llevaste a comer afuera. Pues tú dime qué vamos a comer. No, pero pues es que ya tenemos la cocina, ya esto, no se supone que tú eres la mujer, no se supone que... ¿Y qué dicen muchas mujeres? Pues tú también tienes tus manitas, ¿no? Tú también puedes guisar. ¿Sí? Cambiando completamente los roles, cambiando completamente las situaciones. Tanto el hombre tiene que ser paciente con la mujer, como la mujer tiene que ser paciente para con el hombre. Pero todos durante esa paciencia que se expresa el uno para con el otro, tiene que haber ¿qué? Crecimiento del uno para con el otro. ¿Sí? Y este crecimiento lógicamente va a ir llevado de la mano con el conocimiento que Dios me va dando, que yo voy adquiriendo y que voy aprendiendo cómo tengo que ser hombre, cómo tengo que ser mujer, ¿sí? ¿Qué papeles son para mí? ¿Qué papeles son para ella? ¿Sí? Porque si invertimos los papeles es como querer en un carro, yo meto reversa, pero yo quiero ir hacia adelante y meto reversa. ¿Cuándo voy a avanzar? No, si la velocidad que meto es reversa y reversa, no puedo avanzar. Entonces, tenemos que vivir la forma en como Dios las ha establecido, como Dios las ha ordenado, ¿sí? Pero por eso es importante. De la misma forma, por eso es importante eso, de la misma forma que hemos visto cómo Dios nos amó, mostró su amor y expresó su amor a través de la paciencia y me perdonó. De esa misma forma yo tengo que hacerlo ¿para quién? Para los demás. Inclusive en temas familiares, en tema de familia, donde yo tengo que mostrarle mi amor a mi esposa, tener paciencia con ella e inclusive hasta perdonar ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque así Dios me mostró su amor y su paciencia y me dio su perdón. Si yo no hago eso con mi esposo, si yo no hago eso con mi esposa, entonces no has entendido el amor de Dios en tu vida. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, menos de las mujeres? ¿Sí? Bien. Creo que es falta, ¿verdad? Estamos en Pedro 2, 18, dice, bueno, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Versículo 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, no a hacer lo malo, ¿verdad? Sí lo tenemos que enfatizar eso. Dios nos llamó a hacer ¿qué? Lo bueno, ¿sí? Aunque eso signifique ¿qué? Que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió, porque ustedes, tal como Cristo sufrió por ustedes. Y después dice, Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. ¿Qué? Solamente porque Cristo fue varón, solamente los que tienen que sufrir y ser pacientes son los varones. No, también las mujeres tienen que poner como ejemplo a Jesucristo. Y Jesucristo se sometió, ¿sí? Se sometió a lo que dijo el Padre, sí, se sometió inclusive y fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de cruz? Sí, se sometió. Entonces, una mujer tiene peros o decir, no, yo no me voy a someter a él. ¿Por qué? ¿Quién le dijo a él que es mi autoridad? Pues Dios. O sea, ¿cómo que quién? Pues Dios. ¿Sí? Y él puede ser igual como el esclavo. Dice, aún puede ser, dice, sino también si llegan a ser crueles.
¿sí? A lo mejor es un esposo muy mandón, muy enojón, muy lo que sea. Pues aún así, si amas realmente y quieres mostrarle tu amor a tu esposo, ¿sí? O a tu esposa, tienes que ser paciente y muchas veces perdonar, ¿sí? Porque si no, las cosas jamás van a funcionar. ¿Me explico? ¿Sí? Tenemos, y como lo hemos dicho en otras ocasiones y muy al principio de la clase, nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, tenemos que buscar el parecernos cada día más a Dios, a nuestro Padre Celestial. Y Cristo, quien sufrió, dice, Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Entonces, de la misma forma en que Jesucristo fue, así, tanto hombres como mujeres, inclusive los jóvenes, decir, bueno, también ya sería el colmo de decir de los hijos, ¿y yo por qué tengo que obedecer a mis papás? Porque son tus padres y son lo que son la autoridad sobre ti. ¿Sí? Y también como hijos, igual, si te hay como padres amorosos, como padres muy gruñones, aún así, si has entendido el amor de Dios en tu vida, la paciencia que ha tenido y lo mucho que te ha perdonado, ¿qué tienes que hacer? Mostrar lo mismo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Mostrar exactamente lo mismo, porque si no, simplemente entonces podríamos decir que no hemos entendido bien lo mucho que Dios nos ha amado. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Seguimos. Efesios capítulo 4. Discúlpenme, pero sí quiero terminar la hojita para poder continuar, si no la dejamos otra vez a la mitad. Efesios capítulo 4, versículo 2. ¿Ya estamos ahí? Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, sean siempre humildes y amables. ¿Sean qué? Pacientes unos con otros y tolérense las faltas. ¿Por qué? Por amor. Ahí están los elementos. Es cierto, alguien me puede hacer algo, me puedo enojar, es válido, me puede molestar, es válido, pero es ahí, o sea, otra vez, y lo repito, no nos dejemos influir por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que sentamos en ese momento, sino eso es lo que menos tenemos que, eso es lo que más tenemos que ignorar y tenemos que hacer más caso al consejo de Dios. Si yo digo que amo a alguien, a mi esposo, a mis hijos y todo, y en ese momento estoy muy ofuscado, lo mejor es esos comerciales de casi respirar, contar hasta 10, tranquilizarme, voy a seguir molesto, ¿sí? Pero el tener la paciencia con él o con ella es estarle mostrando mi amor, ¿sí? Y no descompongo las cosas, ¿verdad? Empiezo a gritar, ofuscarme y no. Ahí ya te saliste del amor, ya te saliste de la paciencia y no estás mostrando absolutamente nada de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Se me expliqué? Por eso dice, sean pacientes, es el tema que estamos viendo, con otros, tolérense las faltas por amor, ¿sí? Porque el amor se expresa a través de esa paciencia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Y por último, vamos a Primera a Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. ¿Ya estamos ahí? Igual, Pablo hablándoles a una iglesia, hablando, bueno, si vemos el contexto, no lo vamos a ver aquí, hablando de contextos de situaciones dentro de la iglesia, y versículo 14 dice, hermanos, les rogamos que amonesten a quienes, a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles. Dice, sean pacientes
con todos. Y cuando Dios dice que se amen los unos a los otros, muchos dirán, bueno, pero ¿de qué forma? O sea, no es que yo sienta bonito, no es de que yo sienta algo por el hermano, no. ¿De qué forma voy a mostrar mi amor para con alguien? Y otra, como dice aquí, sean pacientes con todos, teniendo paciencia. ¿Y cuándo es cuando normalmente tenemos paciencia? Cuando todos los demás me caen bien, ¿no? Es cuando todos me caen mal, ¿sí? Es más, a lo mejor uno dirá, pues me cae mal el pastor, ¿no? O al pastor le caen mal todos, ¿no? Pero pues él tiene que pararse aquí, predicar y ser pacientes con todos. ¿Sí me explico? Ser pacientes, y perdón, no voy a echar pedradas ni nada, ¿no? Ser paciente que, inclusive hasta en la puntualidad, ¿no? Ser pacientes, a lo mejor en la ayuda o no ayuda, en las actividades de la iglesia. Pero algo, por eso decía que al final íbamos a ver esto, porque también dentro de la paciencia implica el que yo me tenga que acercar. ¿Para qué? Para poder amonestar, como dice aquí, poder hablar, poder orientar a la persona. ¿Sí me explico? Dice, hermanos, les rogamos que amonesten, ¿qué? A los perezosos. ¿Perezosos de qué? Dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia puede haber gente que no hace absolutamente nada. ¿Sí me explico? ¿Sí? O ve que todos estamos trabajando y estamos haciendo y la otra persona puede estar acá con su celular y se va, todavía están haciendo. Y me voy para acá. ¿Sí? O me voy para acá. ¿Sí me explico? No haciendo nada. Entonces, uno como hermano, sí, va a tolerar eso, pero eso implica que pues el hermano se va a quedar así. ¿Implica eso que siempre el hermano va a ser así? No, tenemos que ir creciendo, ¿sí? Tenemos que ir creciendo y en ese crecimiento, dice aquí Pablo, amonesten a los perezosos. Claro, no lo vamos a exhibir delante de todos, pero hay alguien que se tiene que acercar con él. Hermano, por favor, ayúdeme, ¿no? Écheme la mano, o sea, y después, hermano, pues tenemos que aprender también que pues somos una sociedad, somos una comunidad como iglesia y todos nos tenemos que involucrar en las cosas de todos en beneficio de todos. ¿Sí? No nada más, mire, pobre hermano, ahí está todo el tiempo, todas las semanas él le toca barrer, mire hermano, siempre él hace el aseo, siempre, y pobre hermano, ¿sí? ¿Sí me explico? Todos nos tenemos que involucrar, ¿sí me explico? ¿Qué más dice? Alienten a los tímidos. Hay muchas personas que igualmente en las iglesias son, o a veces pueden venir aquí a la iglesia y ¡fum! Termina y se van, ¿no? Tímidos, no quiero el contacto con nadie, ¿sí? No quiero relacionarme con nadie. Pues aún así, otra vez, somos una iglesia, somos una comunidad y tenemos que tener relación los unos con los otros. Si no tenemos esa relación, entonces, ¿de qué forma expresamos el amor? ¿Sí? ¿De qué forma decimos que somos una comunidad en la cual alabamos y exaltamos a Dios? No somos, y aquí tratamos que en Aposento Alto no lleguemos a hacer ningún club social, no lleguemos a hacer cosas religiosas, sino todo lo contrario, sino que todos podamos tener ese amor. Y cuando estoy diciendo tengamos ese amor para con nosotros, estoy diciendo, es más, no tanto la emoción de, ay, qué bonito, no, sino inclusive decir que a lo mejor nos molestemos unos con otros por acciones que hacen unos en contra de otros, ¿sí? Pero así tenemos que ser pacientes, como este caso, tenemos que ser pacientes. ¿Sí me explico? Tenemos que ser pacientes y perdonar inclusive. Entonces, es importante y después, como dice, y cuiden con ternura a los más débiles. En otras palabras, lo que estoy diciendo, así como el mismo Señor, nuestro Padre Celestial en el Antiguo Testamento fue paciente con su pueblo Israel, pero hubo un límite. ¿Sí? No fue una paciencia inerte, así, pacientes para toda la vida, ¿no? Pacientes para siempre, no. Y pues también dentro de la iglesia hay una paciencia y también hay un límite. Y dentro de la congregación también nosotros, de cierta forma, nos tenemos que llamar la atención de una forma correcta. Sí tenemos paciencia, sí, pero también
tenemos que, como dice aquí, y cuiden con ternura a los débiles. Y estos débiles pueden ser débiles en su fe, débiles en su conocimiento, débiles, pueden estar pasando problemas en alguna situación y con mucha paciencia, con mucha ternura, poder estar hablando con ellos, podernos acercar con ellos y poder hacer que crezcan. ¿Sí me explico? Entonces, es importante este tema de la paciencia dentro de la iglesia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Y por último, el párrafo ahí en nuestra hojita dice lo siguiente: el cristiano debe de tener con sus semejantes la paciencia que Dios ha tenido con él innumerables veces, sabiendo sobrellevar las imperfecciones de sus semejantes con gran paciencia. Y esto es una de las características del verdadero amor. El verdadero amor se muestra, estamos viendo a través de la paciencia, pero si no hubiese esas cosas que impliquen molestia en nosotros, ¿cómo expresaríamos la paciencia? ¿Sí me explico? ¿Sí? Y aquí hemos dicho siempre en Aposento Alto, nosotros en nuestra vida cristiana necesitamos problemas. Si no tenemos problemas, cuidado, porque entonces no estamos creciendo y nuestro carácter no se va perfeccionando, nuestro carácter no se va madurando y nosotros tenemos que ir creciendo día con día. No solamente en el conocimiento, sino en la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero si no hay problemas, no lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Los veo pensativos, los veo con cada reclamación, ¿no? Que callen ahora, digan ahora, callen para siempre. No, tenemos la siguiente semana. Bien, pues vamos a orar para terminar.